La clase pasada definimos lo que es arrepentimiento de varias formas. Una de estas definiciones proviene de la palabra griega metanoia, que significa tener un cambio de opinión, un cambio de mente, un cambio de corazón, un giro total en el modo de pensar. Es volvernos de nuestro pecado y de nuestra maldad hacia Dios. Es una experiencia donde reconocemos a Dios como lo único, lo más maravilloso y lo más importante, lo más valioso y lo único que tenemos en realidad en esta vida verdaderamente, que es a Jesucristo nuestro Salvador. Y estamos desarrollando este tema en base a preguntas. Esta es la segunda parte de esta conferencia. La clase pasada contestamos a la pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Debe ser permanente el arrepentimiento? Y en esta clase vamos a contestar unas preguntas más muy interesantes, pero antes de contestarlas vamos a hacer una introducción histórica en base a la vida del gran apóstol Pablo. Les pido que abran sus Biblias en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Y vamos a leer los primeros versículos de esta extraordinaria historia del apóstol Pablo, que es llevado delante del rey Agripa. Muchos de ustedes que son buenos lectores de la Biblia recuerdan cuando Pablo fue llevado en cadenas delante de este rey. Y es interesante que el propósito de Pablo en este discurso no era defenderse. Él estaba preso y su propósito pudo haber sido defenderse para que lo dejaran en libertad. Pero en realidad, si leemos con atención los versículos del capítulo 26 de los Hechos, vamos a aprender que el principal propósito del apóstol Pablo era que el rey Agripa se arrepintiera, que el rey Agripa se convirtiera a Cristo. Y para este motivo Pablo le relata su historia. Vamos a leer una buena parte del capítulo 26. Dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Parece que Pablo quisiera defenderse, pero en realidad vamos a discernir lo que había en su corazón. Versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos? En otras palabras, la esperanza de la nación de Israel estaba puesta en la resurrección de los muertos, pero a Pablo lo acusaban por defender la doctrina de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice: ¿por qué me juzgan? ¿Porque yo enseño que los muertos resucitan? Si eso es lo que enseña la Torá. Bueno, aquí es Pablo tratando, ¿verdad?, de presentar algunos argumentos, pero después en el versículo 9 hay un cambio en su discurso. Vean el versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí Pablo cambia el tono de su discurso y le dice al rey Agripa: rey Agripa, no me importa si me están acusando por las doctrinas que enseño, quiero platicarte mi testimonio. Yo antes fui un ladrón, yo antes fui un asesino, yo perseguí a los cristianos, yo permití que los golpearan, que los castigaran, que los asesinaran, y muchas veces los forcé a blasfemar. Los secuestró y tal vez los torturaban a nuestros hermanos del tiempo del apóstol Pablo para que blasfemaran el nombre de Cristo. Aquí está confesando su vida anterior Pablo. Era un terrible pecador. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes,
cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a Agripa: yo antes era un pecador, pero tuve un encuentro con Dios. Dios se manifestó a mí cuando iba en camino a Damasco. Esto está relatado en detalle en Hechos capítulo 9 para los que les interese leerlo más adelante. Y cuando iba yo en camino a Damasco, iba a asesinar cristianos, rey Agripa, pero una luz me rodeó y, ¿verdad? Fui derribado al piso y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese instante de su encuentro con Cristo, inició la maravilla del arrepentimiento de Saulo. Dejó de ser un asesino, un perseguidor, una persona llena de religión, de odio, y se convirtió a Cristo, se arrepintió. Si ustedes recuerdan, en el relato de los Hechos de los Apóstoles, Saulo quedó sin vista, ¿verdad? Como con unas escamas. Fueron 3 días que estuvo en la casa de Ananías. Y en esos 3 días, ¿verdad? Perdió la vista, estaba atónito y el Espíritu Santo estaba redarguyéndolo. Yo estoy convencido que esos 3 días el Espíritu Santo comenzó a limpiar su corazón de todo su pecado y su maldad. Este fue el momento de su arrepentimiento. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué fue lo primero que Saulo comenzó a predicar? Lo mismo que predicó Juan el Bautista. Lo mismo que predicó Cristo en su primer anuncio público, en su primera aparición pública. Arrepiéntanse, conviértanse a Dios, hagan obras dignas de arrepentimiento. Y mi oración por ti esta noche y por mí mismo, hermano, es que podamos arrepentirnos también nosotros. Si tú no conoces a Dios esta noche, Dios te está llamando a que le conozcas, a que te arrepientas, que tengas un encuentro con Él. Que Dios se manifieste a tu vida por medio del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo para que tú puedas volverte con todo tu corazón a Dios, así como se volvió Pablo, y puedas comprender lo que es el arrepentimiento. Vamos a contestar una tercera pregunta esta noche, continuando con nuestra serie. Y esta tercera pregunta es la siguiente: ¿cuesta trabajo arrepentirse? O planteada de otra forma, ¿requiere trabajo arrepentirse? ¿Qué piensan ustedes? ¿Costará trabajo el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento que Dios nos pide que tengamos todos los días? ¿O será algo que tú puedas hacer en un par de segundos? Sí, me arrepiento ya, listo. Ya estoy libre de aquel pecado, estoy libre de las mentiras, me arrepiento, ya, se acabó. Como si fuera una varita mágica, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos muestra claramente que cuesta trabajo el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es un don de Dios, es algo que tú tienes que entender, es algo que solamente Dios puede darte. Pero al mismo tiempo, aunque sea un regalo que solo Dios puede darte, Dios también requiere de ti un arduo trabajo. ¿Usted cree que valdrá la pena hacer este trabajo espiritual para arrepentirnos o no? Sin duda vale la pena. ¿Valdrá la pena excavar en una mina durante varios meses para obtener el oro que está allá abajo, aunque nos haga sudar mucho? De la misma manera, también vale la pena hacer
el trabajo del arrepentimiento todos los días para extraer las riquezas del Evangelio. Hubo un teólogo en el siglo II de nombre Tertuliano, y él dijo que él había nacido en esta tierra con el único propósito de arrepentirse. El único propósito de mi vida en esta tierra, dijo Tertuliano, es arrepentirme y conocer a Cristo. Para esto nací, para arrepentirme y convertirme a Dios todos los días. Quiero decirle algo muy importante. Si usted desea con todo su corazón arrepentirse de sus pecados, usted debe hacer la ardua labor de orar para pedirle a Dios que le conceda esa gracia. Porque repito, el arrepentimiento viene de Dios, no es algo que usted decida. Yo decido arrepentirme, yo voy a producir arrepentimiento. Usted no puede producir nada. Esto es una gracia de Dios. Entonces, si usted detecta que no se ha arrepentido, yo le invito a que usted haga la ardua labor de orar, de buscar la misericordia de Dios y de extirpar el pecado de su vida hasta que Dios le conceda la gracia de que ese tumor de cáncer que se llama pecado que usted lleva en su alma le sea extirpado por completo. Es como cuando usted va al doctor, ¿verdad? Y tiene una enfermedad terrible, un tumor, ¿verdad? Aquí en su pulmón tal vez, y usted tiene que ir a las citas y a las consultas y hacer el trabajo de hacer los análisis químicos y de sangre y programar la cirugía, después entrar a la cirugía, permitirle al doctor hacer la incisión, extirparle el tumor. Es tremendo eso, para que usted sea sanado de ese tumor maligno. Bueno, espiritualmente es algo parecido. Si usted realmente quiere arrepentirse, va a tener que ayunar y va a tener que orar y buscar a Dios con todo su corazón. Anota esta pregunta en tu cuaderno. ¿Cuándo fue la última vez que ayuné y oré a Dios para arrepentirme? El arrepentimiento no es algo que ocurre en un par de segundos. Dios podría dar esa gracia a alguna persona, pero la realidad es que el arrepentimiento es algo que requiere trabajo, requiere disciplina espiritual. Pastor, hace 4 años no puedo dejar el maldito alcohol. Soy cristiano, he nacido de nuevo, amo a Dios, pero no puedo dejar la copa. Los viernes en la noche me gana la carne, salgo con mis amigos, regreso hasta el lunes a mi casa, estoy a punto de divorciarme, pero quiero arrepentirme. Bueno, ayuna y ora. Mi consejo es que te metas a un ayuno de jueves a lunes durante unos 3 meses. ¿Qué te parece? Es el tiempo en el que más vulnerable eres, ¿verdad? El viernes en la noche es cuando sientes el deseo de ese pecado. Bueno, el viernes en la noche, prográmate un ayuno con 2 o 3 hermanos o con tu esposa. Te encierras 3 días a ayunar, a orar, a abrir la Biblia, a caer de rodillas. Padre, no me he arrepentido. No tengo esa gracia de arrepentirme del alcoholismo. Concédeme esa gracia, Señor. Vengo a clamar a ti. Usted necesita a Dios. ¿Y dónde lo va a encontrar si no es en la oración y en el ayuno? Mateo capítulo 5 nos presenta alguna base bíblica interesante para esta enseñanza. Mateo 5, versículo 27 al 30. Vamos a leerlo con atención. Mateo 5, 27 al 30 dice Jesucristo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario que vayas a cometer adulterio a un hotel con un hombre o con una mujer. No es necesario. El pecado es mucho más profundo que esa acción. El pecado está en el corazón. Si yo miro a una mujer para codiciarla, o en el caso de las mujeres, un hombre para codiciarlo, y comienzo a pensar inmoralidad sexual en mi mente, soy un adúltero. Punto. ¡Qué tremendo! Este estándar moral Jesucristo lo levantó, lo elevó. En el Antiguo Testamento era necesario cometer el acto físico para que fueran apedreados. No solamente los que lo pensaban, sino los que lo hacían eran apedreados. Los que lo pensaban no eran apedreados. Pero en el Nuevo Testamento es igual de culpable el que comete el adulterio físicamente que el que lo comete en su mente. Versículo número 29. Léanlo conmigo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es
que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿De qué nos está hablando Jesús? Si tú detectas en tu vida que hay inmoralidad en tu mente, sácala, córtala, haz todo lo posible por echarla fuera de ti, porque si no la echas de ti, serás echado al infierno. Nunca te arrepentiste. Esta es la desgracia más grande de miles de cristianos que piensan que van rumbo al cielo, que tienen a Jesucristo. Yo levanté la mano en una oración, recibí a Cristo, pero sigo pecando, sigo siendo adúltero, sigo teniendo amantes. Bueno, yo creo que Dios es tan bueno que me va a perdonar al final de mi vida. No hay problema, todos somos pecadores, tenemos necesidades físicas. Perdón, Señor, tú sabes que no somos perfectos. Y sigo pecando y pecando y pecando y pecando. Tú nunca te arrepentiste. Dios no te ha concedido la gracia del arrepentimiento, posiblemente porque no lo has buscado, porque no has querido sacar el ojo, no has querido cortar la mano. Te hago una pregunta: ¿dolerá extirpar un ojo? ¿Costará trabajo cortar una mano? ¿O será algo que se logra en un par de segundos? Ya me saco mi ojo, no importa. Me quito mi mano, así como si fuera de los muñecos, ¿no? No duele nada, no cuesta trabajo, es en un par de segundos. No, hermanos. Extirpar una mano o quitar un ojo es algo que cuesta trabajo y que duele muchísimo. Es igual el arrepentimiento. ¿Quieres verdaderamente la gracia del arrepentimiento de Dios? Haz el trabajo de extirpar el ojo, de cortar la mano. Te va a doler mucho dejar de ver a las muchachas con codicia, porque las ves desde que tenías 14 años así, con impureza sexual. ¿Cómo hay varones que inmediatamente se discierne esto, verdad? Tú los ves, cómo voltea a ver a una muchacha, se le queda viendo así con una verdad, codicia, una cosa ahí sexual. Y hay otros varones que no, que están puros. Todo es puro para los puros, dice la Biblia en Tito. Y pasa una muchacha, ¿verdad? Y, aunque esté muy guapa, lo que sea, y el varón la ve normal, ¿verdad? Qué bonita muchacha ya. Dice la Biblia que veamos a las mujeres, ¿verdad?, que son mayores que nosotros como nuestras mamás. Que veamos a los que son de nuestra edad como nuestras hermanas y a las más chiquitas también como nuestras hermanitas. No dice la Biblia que las veas con codicia, ¿verdad? Entonces, si eso te cuesta trabajo a ti, tienes que hacer el trabajo espiritual. Yo te sugiero que ayunes, que ores, que si tú veías pornografía, agarres esas cochinas revistas, las quemes, las tires al bote de la basura. Si es por internet, corta el internet, saca la computadora de tu casa unos 3 años hasta que aprendas a usarla sin pornografía. Es una sugerencia que yo te doy, pero principalmente sácalo de tu corazón. ¿De qué serviría que sacaras la computadora y las revistas si no lo sacas de tu corazón? Y para sacarlo del corazón hay que hacer un trabajo espiritual tremendo de ayuno y de oración. Así lo hizo un personaje bíblico que se llamaba Jacob. Y él venció el pecado con la gracia de Dios. Vamos a Génesis capítulo 32 rápidamente. Usted sabe lo que significa el nombre Jacob, ¿verdad? Para los que no saben lo que significa Jacob, anótenlo, significa el usurpador, significa el que suplanta, era un suplantador, un usurpador de identidades. Jacob pudo haber clonado tarjetas de crédito actualmente si hubiera vivido en el siglo XXI, o hubiera sido un extraordinario usurpador de personalidades. Si hubiera cambiado de nombre, hubiera cometido fraude y medio, ¿verdad? También el nombre de Jacob significa el que toma del tobillo. Qué interesante, el que agarra del tobillo. ¿Por qué? Porque cuando él nació, venían gemelitos. ¿Cómo se llamaba el otro gemelito? Esaú. ¿Y quién venía saliendo primero del vientre de mamá? Esaú era el primero, ¿verdad? Era el primogénito. Y Jacob, adentro del vientre de la mamá, antes de que se inventaran los ultrasonidos, el Señor es el primer ultrasonido, ¿verdad?, que nos plantea en la Biblia. Y dice la Escritura que adentro del vientre, Jacob agarró del tobillo al otro y lo empezaba a jalar para que no naciera, porque él quería nacer primero.
¡Wow! El que toma del tobillo. Él siempre quiso suplantar la primogenitura de Esaú y fue lo que hizo más adelante. Jacob fue adúltero, tuvo muchas esposas, quebrantó muchas veces la ley de Dios, fue un mentiroso, fue un ladrón, fue un sinvergüenza este personaje. Sin embargo, en Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante, Jacob se harta de ser un pecador y clama al único que podía cambiarlo, que es Dios. Y dice en el versículo 22 que se levantó aquella noche Jacob, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos. ¡Wow! ¿Cómo hacía para mantener a todas ellas? Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Diga conmigo, no te dejaré si no me bendices. ¿Contra quién estaba peleando Jacob en este pleito de toda la noche de horas y horas y horas? Vamos a ver, versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, me llamo el mentiroso, me llamo el suplantador, he sido un sinvergüenza, un adúltero, me llamo Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob está luchando aquí con Dios y Dios le cambia de nombre, le dice, ya no serás más el suplantador, el mentiroso, ahora te vas a llamar Israel. ¿Qué significa Israel? Significa el que pelea con Dios. Y aquí fue cuando se fundó el nombre de la nación de Israel. La nación había sido fundada antes con Abraham, pero el nombre Israel aparece aquí por primera vez. Hasta la fecha la nación de Israel existe y significa el que pelea con Dios. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Qué significa Peniel? Peniel significa el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en el sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo, aquí con donde se acaba el fémur, el Señor lo hirió. Aquí duele muchísimo, no sé cuántos se han lastimado el fémur o las coyunturas del fémur, y luego anda uno cojeando, ¿verdad? Cuando te tuerces o te lastimas. Bueno, en esta batalla tremenda, el Señor lastimó a Jacob, como un recordatorio del pacto que había hecho con su padre Abraham. Y como un recordatorio de que Dios es el que tenía el control. Y a partir de este momento Jacob se reconcilia con Esaú, cambia, ¿verdad? Bendice a sus hijos más adelante, bendice a José, y ustedes ya conocen toda la historia de José en Egipto, etcétera. Cambió su persona. ¿Qué le pasó a Jacob en el capítulo 32 de Génesis? La respuesta es, se arrepintió. Peleó con Dios toda la noche. Y le dijo, Señor, yo no me voy de aquí hasta que tú me bendigas. Señor, yo no me voy de aquí hasta que me quites lo egoísta. Señor, yo no me voy de aquí hasta que me quites mis pensamientos de inmoralidad. Señor, yo no me voy de aquí hasta que me quites lo tacaño. Señor, yo no me voy de aquí hasta que me quites lo alcohólico. ¿Cuántas personas hemos peleado con Dios? ¿Cuántos de ustedes han peleado con Dios? Y esta pelea no duró 2 minutos. Esta pelea duró toda la noche. Así que para contestar a nuestra pregunta, ¿cuesta trabajo arrepentirse? Sí, cuesta mucho trabajo arrepentirse y es una gracia de Dios. Anota esta pregunta en tu cuaderno. ¿De qué pecado tengo que arrepentirme? Anótala. ¿De qué pecado tengo que arrepentirme? Pastor, yo no tengo ningún pecado del cual arrepentirme. Ese es el primer pecado del cual tienes que arrepentirte, tu soberbia gigantesca. Tienes una soberbia enorme.
Si tú no detectas ningún pecado, pastor, hace 3 meses que yo no detecto ningún pecado en mi vida. Tú tienes el pecado del orgullo espiritual y ese orgullo te tiene tan ciego que ya no percibes tu propio pecado y estás en un riesgo terrible de convertirte en un religioso absurdo y totalmente sin sentido y además aburrido. Todos pecamos todos los días, dice 1 Juan, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos todos los días. Les platicaba la historia de Jonathan Edwards, un gran teólogo de hace 3 siglos en los Estados Unidos, y él hacía un ejercicio espiritual. Él escribió algunas determinaciones en su vida, y una de sus determinaciones fue esta: yo determino y propongo todas las noches de mi vida a tener un tiempo de oración y meditación en los cuales yo le pregunte al Señor, ¿cuál fue el pecado en el que caí en ese día? Porque peco todos los días. Quiero meditar, Señor, hoy me levanté de malas, hoy blasfemé, hoy traté mal a mi esposa, hoy fui incrédulo, no oré, Señor. Tuve el pecado de omisión, no hablé a nadie de Cristo, a nadie le hablé de Cristo, Señor. Todos pecamos todos los días. Haríamos bien en imitar esta determinación de Jonathan Edwards todas las noches, ¿verdad? ¿Qué pecado hay en tu vida, en tu corazón? Tal vez tú lo identificas. Bueno, pues yo te invito a que hagas el trabajo del arrepentimiento, así como lo hizo Jacob, o como lo describe la Biblia en Mateo capítulo 5, el pasaje que ya leímos. Vamos a contestar algunas preguntas más. Número 4, cuarta pregunta. ¿Cuándo es el día del arrepentimiento? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Dílele junto, todos los días. En otras palabras, dile, hoy mismo. Miren, hay 3 etapas en tu vida: antes de la tumba, en la tumba y después de la tumba. No hay más. Ahorita estás en la etapa antes de llegar a la tumba, ¿correcto? ¿Ok? Entonces yo te invito a que hoy con urgencia hagas la paz con Dios, porque tú no sabes si la tumba te está esperando saliendo de este local. Tú no sabes si tú mueres de un ataque al corazón, de un ataque diabético, un coma diabético, un accidente, tantos accidentes automovilísticos últimamente, jóvenes que han muerto. El otro día fui a un funeral de un jovencito de 17 años de la iglesia, se murió en un accidente automovilístico. Adiós, él pensaba vivir muchos años y estaba en la fiesta y en la pachanga, decía que era cristiano, andaba con 3 novias y Dios como disciplina se lo llevó. Yo no sé si fue salvo o no fue salvo, no me toca a mí juzgarlo. Lo que sí sé es que fui al funeral. Entonces, ¿cuándo es el día del arrepentimiento? El día del arrepentimiento, mientras estés de este lado de la tumba, es hoy. Mañana puede ser el último día de tu vida. ¿Cuántos de ustedes meditan en el momento de tu muerte? ¿Has meditado en tu muerte? ¿Has meditado que en cualquier momento te puedes ir? ¿Cómo te gustaría que fuera tu funeral? ¿Has pensado en eso? ¿Has planeado los gastos de tu funeral? Porque muchos somos bien irresponsables y no tenemos nada ni en qué caernos muertos literalmente, ¿verdad? Te mueres, ¿quién va a pagar por tu funeral? ¿Quién va a pagar la caja? ¿La cremación? ¿Dónde te van a enterrar? ¿Qué quieres que diga tu epitafio? Aquí murió un cristiano que le hizo la lucha. ¿Qué quieres que diga tu epitafio? Que te digo algo, el día de tu salvación, si tú eres creyente, cada segundo que pasa está más cerca el día de tu salvación. O, en otras palabras, el día de tu muerte. Cuando empezó este culto, tú tenías 1 hora y cuarto antes del momento de tu muerte. Ahora estás 1 hora y cuarto más cerca de la tumba. No quiero desanimarte, pero es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es el día de tu arrepentimiento? Tócale junto y dile, hoy es el día de tu arrepentimiento. Arrepiéntete con todo tu corazón. Lucas capítulo 12. Muchos se van a identificar con esta historia de Lucas 12, que nos relata la parábola de un hombre que era muy rico, que tenía muchas riquezas y que su seguridad estaba en las riquezas. Entonces él decía, bueno, yo soy joven, soy rico, yo creo que nunca me voy a morir, voy a hacer más riquezas y más riquezas y más riquezas. Así estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Ponemos nuestra confianza en nuestra juventud. Tengo 24 años, estoy sano, estoy fuerte, no hay problema. Y vives como si nunca fueras a morirte. Despierta, joven que me escuchas.
No importa la edad que tú tengas, tu muerte está cerca. No sé cuándo, pero está muy cerca, quizá más cerca de lo que tú te imaginas. Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Querían tomar a Jesús de ministerio público. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? No era su función de Jesús repartir herencias. Versículo 15, y les dijo: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida no consiste en las 3 casas que tienes, o en la casa que tienes, o en los 5 autos que tienes, o en la bicicleta que tienes. No importa si tú eres rico, mediano o pobre, tu vida no depende de eso. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los voy a edificar mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, fíjese cómo aquí se habla él mismo, ¿no? Alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come rico, bebe todo lo que quieras, ve a Las Vegas, ve a Disney World. Regocíjate, porque muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero Dios le dijo, versículo 20, le dijo raka, del griego, diga raka. Aquí lo tradujeron muy benevolentemente en la Reina Valera. Significa estúpido, tonto. Aquí le pusieron necio. Bueno, es una traducción un poquito más amable. El Señor le dijo: raka, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre nunca se arrepintió. Su corazón estaba en su dinero, en sus riquezas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el tuyo? El tuyo, el tuyo, el tuyo, que me escuchas. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en Cristo, gloria a Dios, eres mi hermano. Nuestras riquezas vienen y van, y si Dios quiere darte mucho, es para que lo compartas con los demás, para que lo inviertas en su reino, para que sostengas a 2, 3 misioneros, que adoptes a 4 o 5 hijos o niños de la calle. Muchos de ustedes que tienen una casota grandísima, vives solo ya con tu esposa, 5 cuartos. Por el amor de Dios, adóptame 3 bebés, ¿no? Estás joven todavía, estás en tus 40, en tus 50, adopta 2, 3 niños y disipúlalos. ¿Para qué quieres una casa tan grande? Si no quieres adoptar, entonces véndela, vente a otra casa más pequeña, sostén a 3 misioneros en África. ¿Para qué quieres eso entonces? Tu vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Este rico nunca quiso arrepentirse. ¿Te arrepentirás tú? Si vienen a pedir tu alma hoy en la noche, ¿qué te parece? Que venga hoy el Señor a pedir tu alma. Te vas a dormir al ratito a las 11:30. Ves las noticias tantito, el mundo se está cayendo, todo se está destrozando. Ora, Señor, ten misericordia de mi vida. Te vas a dormir, se te baja el ritmo cardíaco, te da una baja presión y de repente despiertas a una realidad donde hay ángeles que te van a llevar a la presencia de Dios, o despiertas a una realidad donde hay demonios que te van a llevar al centro de la tierra. ¿A dónde te vas a ir? Bueno, clama a Dios y arrepiéntete. Muy bien. Quinta pregunta teológica. Número 5. ¿Cómo es que una persona puede arrepentirse? ¿Cómo es que una persona puede arrepentirse? O planteada de otra manera esta pregunta: ¿cómo opera el arrepentimiento? ¿Cómo funciona el arrepentimiento? Bueno, hay 3 elementos necesarios, indispensables para el arrepentimiento. Apúntalos para contestar esta pregunta teológica. ¿Cómo opera el arrepentimiento? ¿Cómo funciona el arrepentimiento? ¿Cuáles son las bases bíblicas del arrepentimiento? Bueno, el primer elemento para que pueda operar el arrepentimiento se llama la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Nadie puede arrepentirse genuinamente si no se le predica la palabra de Dios.
el Evangelio de Jesucristo. Nadie podría arrepentirse si no se expone el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo deja al descubierto el pecado. No hay nada más que pueda descubrir el pecado. Tal vez tú tengas amigos seculares o del mundo que te digan, estás mal, ya no hagas eso. Pero eso no va a producir ningún arrepentimiento en tu corazón. Lo que va a producir arrepentimiento es la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 2, por favor, para ver esta base bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Ustedes recordarán en Hechos 2 que el apóstol Pedro está predicando un sermón maravilloso, al final del cual se convirtieron 5,000 personas. Y en Hechos capítulo 2, versículo 36, el apóstol Pedro está predicando su discurso y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué les está predicando? El Evangelio. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si ustedes leen todo el discurso, Pedro les está hablando de Cristo, les está hablando de la muerte de Cristo, les está hablando de la resurrección de Cristo, les está hablando del perdón de pecados que hay en Cristo, les está hablando de Cristo, del Evangelio. Y entonces estos varones comienzan a sentirse culpables. Dicen: Cristo murió por mis pecados, yo soy un pecador, ¿qué debemos hacer? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. A ver, predica y di conmigo: sean salvos de esta perversa generación. Así diles a tus compañeros de la prepa: sean salvos de esta perversa generación. Te van a apedrear, hermano. Los que les gusta usar el Facebook, manda este mensaje: sean salvos de esta perversa generación, arrepiéntanse y crean en Cristo. Párate así en la calle, a veces los predicadores callejeros así les: sean salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hicieron los que se arrepintieron? Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas cosas los comunicaban. Una persona que se ha arrepentido va a permanecer en la Biblia, en la doctrina de la Biblia, de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Van a tener compañerismo con otros cristianos más maduros que tú. Vas a pedirles consejo. Van a participar en el partimiento del pan, en la Santa Cena. Van a querer que llegue el día de la Santa Cena para poder tomar la cena del Señor y convivir, y van a participar en las oraciones. Esa es una persona que se arrepintió y que nació de nuevo. ¿Ya lo vieron? El arrepentimiento proviene de la predicación de la palabra de Dios. Por eso tanta insistencia que escuchen mensajes bíblicos. Porque tú, al escuchar un mensaje bíblico, ahí está operando el Espíritu Santo, te está hablando, te está redarguyendo, te sientes culpable, dices: yo soy un mentiroso. Tal vez ni siquiera me he arrepentido, y caes de rodillas: Padre, perdóname, concédeme el don de arrepentirme. La palabra de Dios es como un martillo, dice Jeremías 23, 29, y es como un fuego. Vean este pasaje, Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El martillo, hermanos, de la palabra de Dios es para destruir el orgullo. La piedra es el corazón tuyo y el mío, cuando estábamos duros, amargados, resentidos, sin falta de perdón, llenos de pecado, duros. Y cuando empezamos a escuchar la predicación de la palabra, fue con un martillo. Y empezó a romper las capas de dureza de tu piedra corazón. Y además dice aquí este versículo que la palabra de Dios es como fuego.
El fuego es para derretir el pecado y purificar el corazón. Así es la palabra del Señor. Este es el primer elemento indispensable para el arrepentimiento. Yo les dije que eran 3, ¿verdad? Vamos al segundo elemento indispensable para el arrepentimiento. El segundo elemento para poder comprender cómo opera el arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Los pastores, los predicadores, somos solamente instrumentos de aliento. Somos como una flauta, como un clarín, como un fagot. Y el que sopla por medio de ese tubo, de ese fagot, de esa flauta, es el Espíritu de Dios. Por eso el ministro, el pastor, nunca va a convencerte de arrepentirte. Yo no te puedo convencer. Pero nosotros somos como un instrumento de aliento. Y cuando predicamos la Biblia y les predicamos versículos de la Biblia, entonces el Espíritu Santo a través de esta flauta, de este clarinete, de este fagot, fluye hacia ustedes. ¿Entienden que solamente somos instrumentos? Bueno, es el Espíritu Santo soplando en aquellos pecadores los que los convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, el que convence al pecador de arrepentimiento. Hay muchos testimonios de estos, muchísimos. Un hermano me platicaba que cuando él se arrepintió y se convirtió, él era un tremendo pecador y muy inmoral y casi estaba divorciándose, andaba con otras mujeres. Iba un día en la carretera manejando y entonces alguien le había regalado una conferencia bíblica y la venía escuchando. Ay, a ver, estos cristianos, la puso así. Y empezó a sentir que alguien estaba en el coche y que alguien tuvo que pararse en la carretera porque alguna presencia se le puso aquí en su nariz después de escuchar algunos minutos la palabra de Dios. Y esa presencia estaba muy enojado, fuera quien fuera. Nosotros sabíamos que era el Espíritu Santo de Dios, que usó la palabra de Dios, y él comenzó a sentirse terriblemente culpable, pecador, y dice que el Espíritu Santo comenzó a redarguirlo de pecado, a sacar un montón de cosas de su corazón. Él empezó a chille como niño. Varias horas estuvo ahí. ¿Qué le pasó a este hermano? Se arrepintió, igual que el apóstol Pablo. ¿Has tenido tú una experiencia así? Tal vez no. Dios no trata idéntico con todos, ¿verdad? Pero muchos han tenido este tipo de experiencias. Cuando escuchan la palabra y la obra del Espíritu Santo viene al corazón, los quebranta, los rompe y entonces produce un arrepentimiento genuino. Vamos a Hechos capítulo 10 para buscar base bíblica para esta enseñanza, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 44. Así que tú no quieras convencer a tu compadre que se arrepienta, ni a tu esposo, porque es obra del Espíritu Santo. Tú háblales la Biblia, ora por ellos, pídele al Señor que Él sea el que los convenza. Tú no trates de convencer a nadie, tú solo habla la Biblia. Hechos 10:44, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, muchos recuerdan este pasaje. Cornelio era un hombre, ¿verdad?, centurión de la compañía llamada La Italiana, no era cristiano, pero él clamaba a Dios y Dios escuchaba la oración de un incrédulo. Qué interesante. Muchos pensamos que Dios no oye a los incrédulos. No, a los incrédulos, Dios no los oye. Hay incrédulos que no conocen a Dios. Hay gente que nunca le han hablado de Cristo, pero que busca a Dios. Señor, yo sé que tú existes, no te conozco, pero por favor, Padre, manifiéstate a mi vida. Y Dios escucha esas oraciones. Entonces, Dios permite que llegue el apóstol Pedro a la casa de este hombre llamado Cornelio. Y dice la palabra de Dios en Hechos 10, versículo 44, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabras les hablaba Pedro? ¿Qué estaba hablando Pedro? El Evangelio de Cristo. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Esa es la oración de todo predicador. Que el Espíritu Santo caiga. Cuando tú estás ministrando la alabanza o cuando estás predicando, ese es nuestro más grande anhelo, que el Espíritu caiga, al menos sobre una persona. Pastor, su mensaje me llegó al corazón. Esta es típica, siempre nos llegan personas así. ¿Quién le dijo mi vida? Mi abuelita es la que me trajo. Mi abuelita le platicó mi vida, ¿verdad? No, a mí no me platicaron nada, hija. Entonces, ¿por qué usted predicó toda mi vida y parece que usted me conocía? Yo no te conozco, hija. Fue el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios la que impactó tu corazón. El Espíritu Santo cayó sobre ti.
Dile al de junto que el Espíritu Santo caiga sobre ti, hermano. No, pero eso nada más es para los que se convierten por primera vez. No, hermano, tú tienes que arrepentirte todos los días también. No nada más es para los recién convertidos, es para todos los creyentes. Amén. Bueno, ahí está la base bíblica. Y el tercer elemento para que pueda ocurrir el arrepentimiento genuino es un elemento muy importante. Se llama un corazón destrozado y humillado. Un corazón, en términos bíblicos, contrito y arrepentido. Tú puedes venir a un mensaje de la Biblia, el predicador es un gran hombre de Dios, se ha esforzado en preparar un mensaje bíblico, te está hablando la palabra, es un hombre consagrado, la palabra está fluyendo a través de sus labios, el Espíritu Santo está cayendo por acá, por allá, pero tú vienes y te sientas con esta actitud. Qué bonita iglesia, ¿eh? Se fundió un foco, ¿eh? Cámbienlo. Qué bien predica ese cuate, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Vámonos a comer, órale. ¿Qué faltó para que hubiera arrepentimiento? Hubo una excelente palabra, el Espíritu Santo estaba ahí operando, pero tú venías en tu soberbia, tu orgullo, con un corazón duro. Dios no puede obrar en ese corazón tan duro hasta que tú reconozcas tu necesidad de Dios. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que yo te sugiero que cada vez que tú decidas venir a la congregación para escuchar un mensaje de la Biblia, te prepares, porque a veces venimos bien orgullosos. No solamente la persona que puso ese gesto es un orgulloso, no, una persona que está distraída también es un orgulloso. Está sentado, ay, qué aburrida la prédica. A ver, mi smartphone. Hola, amigo. Ay, eres un orgulloso y le estás faltando respeto al Señor porque se está predicando su palabra y tú estás con tu smartphone. Esa es dureza de corazón. O simplemente te duermes. Ay, qué rico. Unas se acomodan así, ¿verdad? Y traen a su esposa, se ponen así, hasta la cabecita. El otro día un hermano puso así, se echó un sueñito bien rico. También es una falta de respeto a Dios, una tremenda falta de respeto al Señor y un orgullo en tu corazón. Porque tú no vienes a escuchar la palabra y vienes a dormirte. Mejor vete a casa a dormir y regresas la semana que entra a escuchar la palabra. Hoy en la mañana las muchachas de limpieza sacaron un cerro de basura por ahí, por esta zona. Un cerrito así de bolsitas de papas, bolsitas de chicles, papeles, chicles que pegan abajo de las bancas. Y yo me le quedé viendo así a la basura, le decía yo a la hermana Dulce, ¿qué es eso, Dulce? Pastores que así dejan, el domingo así deja la gente. Vienen y tiran papeles, tiran chicles, tiran dulces, tiran basura. Y entonces, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? ¿A comer papitas sabritas y a tirar la bolsa? ¿A eso vienen? ¡Qué orgullo tan grande! Entonces yo te sugiero algo, prepárate, si vas a venir a escuchar la palabra de Dios, no es algo menor, no es una diversión, no es un club social. Es algo muy serio, muy grave. Prepara tu corazón, Señor, hoy voy a ir a escuchar tu palabra. Abre mis oídos, voy a ir con mi Biblia, tengo un poco de sueño, voy a dormir un ratito en la tarde para estar atento en la noche. Me voy a llevar mi cuaderno, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para recibir tu palabra. Voy a leer los versículos que dio el pastor en la noche. Quiero arrepentirme. Ese es un corazón contrito y humillado. Vean el Salmo 51, versículos 16 y 17. Con esto terminamos. Salmo 51, 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Última pregunta en 30 segundos. ¿Por qué muchos no se arrepienten? ¿Por qué muchos vienen y jamás se arrepienten? Nunca se convierten. Por 3 razones. Porque no buscan a Dios, porque su corazón está lleno de orgullo y porque aman más al pecado que a Dios. Esa es la última pregunta que contestamos esta noche. Repito, ¿por qué muchos vienen a la iglesia, escuchan de la Biblia, su mamá les predica y nunca se arrepienten? Pues muy fácil, porque nunca buscan a Dios.
Tú has venido 15 años a la iglesia, pero nunca has ayunado 4 días en tu casa. Nunca ayunaste. Nunca apartaste 3 días para encerrarte en tu cuarto y buscar a Dios y dejar atrás el mundo y dejar atrás las cosas de la tecnología, la televisión, el teléfono, y te encerraste con Dios hasta que Él te considera arrepentirte. Nunca lo has hecho, pero si has venido 15 años los domingos. ¿De qué te sirvieron los 15 años? En realidad no buscas a Dios, tienes una religión. Segunda causa, porque nunca se acercan con un corazón humillado por su orgullo. Ya lo explicamos. Y en tercer lugar, esta es muy frecuente esta causa, porque aman más su pecado que a Dios. Un día vino una persona, pastor, yo estoy casado, pero hace 3 meses conocí una chica, ella sí me ama, somos amantes, yo tengo derecho a ser feliz, pastor, yo no estoy dispuesto a dejarla a ella. Mi esposa ya no me quiere, ya no nos entendemos, pastor, y yo creo que Dios quiere que yo sea feliz. ¡Cuánto orgullo y cuánta soberbia en el corazón de este caballero! Yo le dije, arrepiéntete y cree en Cristo, vuélvete a Cristo. Yo que tú dejaba inmediatamente al amante, regresaba con mi esposa y me metía unos 15 días a ayunar y a orar. Quizá Dios te conceda que te arrepientas. No quiso, se fue. El 90% de las consejerías que damos los pastores no son obedecidas. No obedecen. Pastor, es que tengo una relación codependiente. Deja esa relación. Métete con Cristo, ayuna, ora, vente a la congregación, discipúlate. Nunca vienen a discipularse. Siguen con la relación codependiente. Terminan muertos en la cárcel, en las drogas. ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no obedecen? ¿Sabe por qué? Porque aman más su pecado que a Dios. Les encanta el pecado. Punto. Aman más a su amante que a Dios. Aman más el cigarro que a Dios. Aman más las mentiras, las relaciones destructivas. Las aman más que a Dios. Y por esa razón no les es concedido arrepentirse. Y si no se arrepienten nunca, terminarán en la condenación eterna. Porque la vida es muy corta. En cualquier momento nos vamos. Vamos a orar. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oh Señor, precioso Dios, concédenos el don del arrepentimiento, Señor. El arrepentimiento es algo que no podemos producir, no podemos decidir nosotros. Es un regalo tuyo, Señor. Pero también tú nos pides que nos arrepintamos. Y esta noche nos arrepentimos. Hay pecado todavía en nosotros, Señor. Y por eso venimos ante ti, nos acercamos con temor y profundo temblor. Concédenos arrepentirnos. Si tú identificas algún pecado en tu vida, preséntalo ante Dios. Dile, Señor, concédeme arrepentirme de este pecado específicamente, Señor. Concédeme arrepentirme de un carácter iracundo, de un carácter impulsivo. Permíteme arrepentirme, Señor, porque he sido un grosero, no he amado a mi esposa o a mi esposo como tú lo mandas. Concédeme arrepentirme, Señor, de mi orgullo, de mi soberbia. Deseo arrepentirme, Señor, y deseo también orar, y después orar, y después orar, hasta que tu Espíritu sea derramado en mi vida y tengas misericordia de mí, Señor. Quiero aprender, Señor, de los profetas y de Pablo y de Pedro y de Cornelio, cómo ellos se arrepintieron, te buscaban con todo el corazón, hicieron su trabajo, Señor, de extirpar el ojo, la mano, el tumor de cáncer, Señor. Y tú
que eres el divino cirujano. Fuiste el que hiciste la cirugía. Fuiste el que quitaste el cáncer, Señor. Así quita también mi cáncer espiritual, Señor. Concédeme el arrepentimiento, Señor, porque quiero parecerme un poco más a tu Hijo Jesucristo y darte la gloria y la honra para siempre. Gracias te damos, Señor. Así, con tus ojos cerrados, quiero hacer un llamado a las personas que nos visitan por primera ocasión. Quiero invitarte a que clames a Dios. Si después de este mensaje tú identificas que hay pecado en tu vida, que estás destituido de la gloria de Dios, que tu vida está perdida sin Cristo, que eres un pecador, clama al Señor. Desde tu lugar, ora a Dios y dile: Señor, soy un pecador. Ten compasión de mi vida, Señor. Yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, Señor. Sálvame, sáname. Regenera mi vida, Señor. Ten compasión de mí, Señor, y regálame el milagro del nuevo nacimiento cuando tú lo determines, Señor. Te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.